Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta serie de vídeos donde estamos analizando de forma crítica el contenido sobre calidad que nos da el nuevo código estructural. Mi nombre es Víctor Yepes y, como sabéis, soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. En este caso vamos a tratar sobre el control de la conformidad de los procesos de ejecución. El contenido de esta presentación tiene que ver con el artículo 22, que está dentro del capítulo 5 de Bases Generales para la gestión de la calidad de las estructuras. El artículo 22, que es el de control de la conformidad de los procesos de ejecución, a su vez consta de 4 subapartados. El primero habla del control de la ejecución mediante la comprobación del control de producción del constructor. El segundo, del control de la ejecución mediante inspección de los procesos. El tercero nos habla de la programación del control de ejecución y el cuarto de los niveles de control de ejecución. Bien, pues vamos a ver algunos aspectos que quiero resaltar, las novedades y sobre todo compararlo con la anterior EHE08. El artículo 22 de este código estructural trata del control de la conformidad y era en la EH08 el artículo 79.4. Existen novedades tanto en el contenido como en el alcance y, desde mi punto de vista, algunas incongruencias de las que vamos a hablar a continuación. Aparte del cambio del nombre en el artículo, se añade la palabra control. Lo más destacable es la inclusión de 2 subapartados, la programación y los niveles de control de ejecución. Estos añadidos se suman a los 2 anteriores, que es el control de ejecución mediante comprobación del control de producción del constructor y el control de la ejecución mediante la inspección de los procesos. Con todo, incluso estos 2 apartados que ya estaban han sufrido cambios y vamos a verlos con cierto detenimiento. Vamos a ver las novedades. En la descripción del artículo 22 se ha añadido un primer párrafo donde se explicita que el control de la ejecución de las estructuras a través de los procesos constructivos es obligatorio. Por tanto, es la dirección facultativa la que se responsabiliza de su conformidad, tanto con el proyecto como lo indicado en el código. Y esto nos lleva a que el código hace recaer sobre la calidad del proyecto una gran responsabilidad. Cualquier errata u omisión o cualquier modificación posterior en obra son aspectos que no vendrían recogidos en el proyecto original. En este esquema podemos revisar cuál es el esquema del control de la ejecución de una estructura. Lo realiza la dirección facultativa, que puede estar apoyada por una entidad de control. Y esta dirección facultativa es la que comprueba 2 cosas, o bien el autocontrol del constructor o la inspección de los procesos. Bueno, esta sería la modalidad B, que implica que el control de calidad también recae sobre el constructor. La modalidad A no directamente sería la dirección facultativa con la entidad de control. Otra de las novedades es que se ha incluido de forma expresa que una entidad de control podrá ser el medio por el cual la dirección facultativa controlaría la ejecución de la estructura, en el caso de que no lo hiciera directamente. Aunque no olvidemos que la responsabilidad última sigue siendo de la dirección facultativa. Se puntualiza en un artículo, en el 22.1, relativo al control de producción del constructor, lo que se entiende por programa de autocontrol. Vamos a ver que ese programa de autocontrol que realiza el constructor trata de contemplar las particularidades concretas de la obra atendiendo a los medios, a los procesos y actividades, y además existe la responsabilidad de registrar las comprobaciones en el constructor, en los registros que vamos a llamar de autocontrol. Por tanto, ese procedimiento de autocontrol del constructor, junto con el plan de obra del constructor y el plan del control del proyecto, van a formar un documento que tiene que aprobar la dirección facultativa, que es el programa de control. Ya empezamos a ver
muchos documentos, incluso palabras que comparten sinónimos o son muy parecidas, y bueno, de todo esto vamos a hablar con cierta profundidad porque es uno de los problemas que tiene el código cuando habla de la calidad, que a veces resulta confuso. Otra novedad es la del papel de la dirección facultativa en la inspección de los procesos. En el artículo 22.2 se ha añadido que la dirección facultativa actúa en representación de la propiedad y tiene la obligación de efectuar el control de la ejecución y comprobar los registros de autocontrol del constructor. También se ha incluido un párrafo donde se posibilita a la dirección facultativa de eximir de la realización de inspecciones externas a aquellos procesos de ejecución que posean un distintivo de calidad oficialmente reconocido, el famoso DECOR. Es evidente que el legislador resalta en numerosas ocasiones a lo largo del Código Estructural que la dirección facultativa no actúa en interés propio, sino representando a la propiedad. Además, se explicitan responsabilidades que, si bien parecen obvias, no quedaban expresamente reflejadas en la redacción de los artículos. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del DECOR en el proceso de ejecución de la estructura. Si no tenemos este distintivo, pues la inspección se debe realizar una inspección puntual de los procesos de ejecución. En cambio, si se tiene, la dirección facultativa, tal y conforme hemos dicho antes, puede eximir de inspecciones externas. Otra novedad es la inclusión en el artículo 22.3 sobre la programación del control de la ejecución de lo que trata realmente, que es la programación del autocontrol de la ejecución del constructor. Aquí se incluyen los niveles de control y las clases de ejecución, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. Pero vamos a ser críticos. En la redacción de este artículo, pues a veces se confunden los términos. Por ejemplo, programación del control, programación del autocontrol, programa de control, procedimiento de autocontrol. En fin, vemos que hay ciertas diferencias entre lo que se dice en el artículo 19 y lo que dice el artículo 22.3. Luego voy a intentar en un esquema explicar esto para que quede ya suficientemente claro. Otra novedad en el artículo 22.4 son los niveles de control de la ejecución. Y aquí volvemos a encontrarnos con un problema del código estructural, que es que el código estructural es la suma de las normas que tenían que ver con el hormigón, con el acero o con las estructuras mixtas. Y a veces la jerga o las palabras que se utilizaba en una norma de acero pues no son exactamente igual que las de hormigón. Por ejemplo, se contempla dos niveles de control, a nivel normal y a nivel intenso, que están descritos en el artículo 14. Se exige que a nivel intenso el constructor debe estar certificado conforme a la norma ISO 9001 para el alcance de las actividades de ejecución. Vamos a ver todas estas cosas con mayor claridad. Por eso vamos a hablar de ciertas críticas en cuanto a la redacción de los conceptos clave, porque hay inconsistencias que deberían corregirse. Aquí a la derecha os he puesto un esquema porque, si os fijáis, usando la palabra plan, obra, control, programa y autocontrol, pues podemos hacer todas las combinaciones casi posibles, de forma que, por ejemplo, el plan de obra corresponde al constructor, el plan de control corresponde al proyecto, el programa de control tiene que aprobarlo la dirección facultativa y el programa de autocontrol también corresponde al constructor. En fin, vemos que todo esto tiene algunas dificultades, ¿no? Se podía haber superado, digamos, tantos sinónimos y haberlo hecho de una forma más sencilla. Cronograma, en el código estructural, equivale a plan de obra y procedimiento de autocontrol equivale a programa de autocontrol. Si vemos esto con mayor claridad, pues vamos a ver este galimatías. Cuando hablamos de plan de obra, esto es del constructor y también se llama cronograma.
Cuando hablamos del plan de control, estamos hablando del proyecto. Curiosamente, cuando aparece la palabra control, fijaros que o bien es algo relativo a la dirección facultativa o al proyecto. Por tanto, plan de control se refiere al proyecto y programa de control a la dirección facultativa. Y cuando tenemos al constructor, el programa de autocontrol corresponde al constructor. Fijaros que aparece la palabra autocontrol, pero también en el propio código estructural, a veces en vez de llamarle programa de autocontrol, se llama procedimiento de autocontrol. En fin, ¿qué os voy a decir? Pues ya se podían haber simplificado las cosas y haberlas hecho de otra forma. Aquí voy a explicaros en este mapa conceptual el programa de autocontrol, que es lo que realmente es importante en este articulado. Fijaros que el programa de autocontrol, que es, no olvidemos, del constructor, lo realiza el constructor, se une al plan de control del proyecto y al cronograma o plan de obra, que también es del constructor, para dar pie al programa de control. Este programa de control desarrolla el seguimiento de la ejecución, lo tiene que aprobar la dirección facultativa y, bueno, pues los resultados de este seguimiento son los registros de autocontrol que los tiene que realizar el constructor, que a su vez se revisa por la dirección facultativa, que debe de comprobar la conformidad de ejecución tanto con el proyecto como con el código estructural. Este programa de autocontrol que, insisto, realiza el constructor está basado también en el cronograma o plan de obra, son los que dan lugar a los registros de control. Fijaros que la responsabilidad es del constructor y deben de incorporarse a la documentación final de la obra. Este programa de autocontrol identifica 4 cosas: los niveles de control y clases de ejecución. Esto es otro tema. Nivel de control es una palabra que viene del hormigón, y clase de ejecución es lo mismo, pero cuando se habla del acero. Pues bien, ya podían haber unificado los nombres, ¿no? Niveles de control y clases de ejecución, veremos que son 2 temas parecidos, pero uno se aplica al acero y otro al hormigón. También identifica las frecuencias de comprobación, los lotes de ejecución y las unidades de inspección. Esto es el programa de autocontrol. Contempla las peculiaridades de los procesos, las actividades y los medios. Esto es importante porque cada constructor tendría sus propios procesos, medios, maquinaria, etcétera, y por tanto los programas de autocontrol no serán iguales para una constructora que para otra, incluso aunque sea la misma obra. Y el programa de autocontrol debe definir el sistema de gestión que asegure la trazabilidad tanto de los materiales, de los productos, como de los elementos, y define los responsables de cada uno de ellos. Otro tema importante es el plan de obra. El plan de obra, insisto, lo debe redactar el constructor antes de iniciar los trabajos. También se llama cronograma, como hemos visto, para enfatizar el hecho de poner plazos a lo planificado por el constructor. Y tengas en cuenta que junto con el plan de control de proyecto y el programa de autocontrol de constructor, el plan de obra sirve de base al programa de control, que es el que aprueba la dirección facultativa. Por tanto, realmente, cuando estamos hablando de sistema de seguimiento, estamos hablando del programa de autocontrol. Este concepto está disperso a lo largo de todo el código estructural. Así, en el artículo 17, pues el proceso se llama procedimiento de autocontrol del constructor al sistema de aseguramiento de la calidad propio, que incluye las evidencias necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de control e inspección. Pero también lo podemos ver en el artículo 19 del plan y programa de control, y en el artículo 22, control de conformidad a los procesos de ejecución, en el artículo 22.1, artículo 22.2. Es decir, que está diseminado el concepto programa de autocontrol, que, insisto, a veces se llama procedimiento de autocontrol, a lo largo de todo el código. Este sistema de seguimiento tiene que tener unos contenidos mínimos, que sería el plan de obra o cronograma, el sistema de gestión de materiales, productos y elementos para garantizar la trazabilidad, las peculiaridades o particularidades de los medios, procesos y actividades de la constructora, y las comprobaciones a realizar, incluyendo la justificación, designación del responsable, cumplimiento con el proyecto,
o lo establecido en el código. Y todo esto se debe documentar en los registros de autocontrol. Por tanto, para aclararnos mejor, vamos a verlo aquí. El programa de autocontrol, que sería todo esto, realmente está formado por 4 partes, que sería el plan de obra o cronograma, el sistema de gestión de materiales, productos y elementos, los medios, procesos y actividades y las comprobaciones y registros de autocontrol. Bien, todo esto es lo que tenéis aquí, lo que os he explicado, esto simplemente para que lo leáis, es la redacción exacta de lo que es cada uno de los artículos, por tanto no voy a insistir más en ello, os lo podéis leer. Yo simplemente estoy insistiendo en lo que es novedoso. Una cosa importante, antes de que se me olvide, es que la norma UNE, EN 13.670 del 2013, que habla de la ejecución de estructuras de hormigón, establece lo que se denomina clase de ejecución. Esto es el nivel de control. Ya vemos que el concepto de clase de ejecución deriva o bien de estas normas UNE-EN, que son europeas, o bien del ámbito de las estructuras de acero, ¿no? Porque en el ámbito de las estructuras de hormigón, la EHE siempre hablaba de niveles de control. Pues el control de ejecución a nivel normal se corresponde con un nivel de trazabilidad B que permite relacionar cada partida o remesa con el lote de ejecución. Esto que no forma parte del código estructural, sino que es de esta norma UNE-EN, nos dice que habría 3 tipos de clases de ejecución, o sea, 3 inspecciones que serían en la clase de ejecución 1, llevado a cabo por el operario que realiza el trabajo, supone la inspección de todos los trabajos realizados, se llama autoinspección. La clase de ejecución 2 debería, además de la autoinspección, ser una inspección interna sistemática y regular con rutinas fijadas dentro de la empresa que efectúa los trabajos, es decir, aquí interviene la empresa, es una inspección interna sistemática, o la clase de ejecución 3, que podría requerir, además de la autoinspección y la inspección sistemática, una inspección ampliada conforme a disposiciones nacionales o especificaciones de ejecución. Esto, además, supondría una inspección independiente. Sin embargo, esto en nuestro código estructural solo aparece en 2 casos. El nivel, y todo depende del nivel de trazabilidad, es decir, el nivel de control puede ser, hablamos de ejecución intenso, esto nos lleva a un nivel de trazabilidad A, donde la partida o remesa es el elemento construido. Es decir, lo que se acepta o se rechaza es un elemento, por ejemplo, pilares o forjado. En cambio, con el nivel de control de ejecución normal, que es el habitual, el nivel de trazabilidad es el que se llama B, cuya partida o remesa que se va a aceptar o rechazar es el lote de ejecución. Pues bien, para el caso del control de ejecución intenso, la única diferencia que hay entre ambos es si la empresa dispone de una norma, está certificada con la norma ISO 9001. Por tanto, si está certificada con la norma ISO 9001 la empresa, podemos hablar de un control de ejecución intenso. Ello implica que para cada una de las estructuras se debe disponerse de un procedimiento de autocontrol conforme a la norma. Y si la constructora no dispone de este certificado de gestión de la calidad, el código estructural insiste, le obliga a redactar el procedimiento de autocontrol. Es decir, que prácticamente lo que estamos viendo en el código estructural es una obligación casi, si no es una obligación, pues se empuja a las empresas constructoras a que tengan un sistema de gestión de la calidad, porque si no, al final lo van a tener que hacer sí o sí. Bueno, ya que haces un procedimiento de autocontrol, pues si lo tienes certificado, mucho mejor. Y además eso te permite acceder al control de nivel intenso de la ejecución. Y nada más, simplemente agradeceros vuestra atención. Como veis, esto forma parte de una serie de vídeos donde trato de analizar de forma crítica cómo el código estructural está tratando el control de la calidad de las estructuras, y ya veis que
bueno, pues todo es mejorable, pero lo importante es tener los conceptos claros. Muchas gracias por vuestra atención.